sí. Bueno, bienvenidos al canal de Monse y hoy tengo el privilegio de entrevistar a Argelia Jasper, que es una gran astróloga venezolana, que ha sido profesora mía de, bueno, pues de muchos temas, de atacires, de rectificación, de bebenias, ¿no? De aspectos exóticos. Bueno, es una gran transmisora. ¿Sí? Gracias. Y hoy la tenemos aquí para hacerle una entrevista especialmente de atacires. Así que bienvenida, María Argelia. Gracias a ti por la invitación. Qué lindo cuando los alumnos invitan a sus profesores a conversar, ¿no? Porque a la final es una charla de intercambio de saberes también. Yo también aprendo mucho de mis alumnos. Sí, porque además, bueno, creo que hicimos el curso hace un año y se ha mantenido, ¿no? O sea, que no solamente es que nos hayas formado, sino que de alguna manera hay grupos que siguen alimentándose y seguimos aprendiendo unos de otros, ¿no? Y eso Sí, está muy bien, Argelia, eso lo has motivado, ¿no? claro, ¿no? Y es la idea. La astrología hay que difundirla. El Sí. conocimiento de todo, Mm. de eso se trata, ¿no? Y queremos aprovechar también para comentar que tienes ahora un curso, ¿no? Ajá. Que empieza, ¿no? Esta semana que viene con María Sí, Blaquier, con su sí, academia. tengo una colaboración con la Academia de María Blaquier, muy agradecida por eso también, y el día 14 de enero en la tarde, a las 14:30 hora argentina, que serían como las 18:30 en España, comienzo el curso largo de Atacires, que son 9 clases. Entonces, Sí, todos cordialmente invitados a aprender. sí, dejaremos aquí el link para que quien tenga interés. Así que, bueno, vamos a empezar nuestra entrevista, ¿no? Sí, Que primero, bueno, eres abogada, una abogada venezolana, que en el 2017 te trasladas a España y te conviertes en astróloga, ¿no? sí, así es. Bueno, haciendo el cuento corto. Estaba en Panamá, estuve un año en Panamá, justamente ayer hicieron 10 años que salí de Venezuela, me fui a Panamá a un trabajo que tenía allí en Marítimo, y estando allí, pues mi hijo que vivía ya aquí en España y mi nuera me piden pues con reagrupación familiar, bueno, al final me salieron los papeles y me vine el 2017. Llegué a España en febrero del 2017, efectivamente. Y Luego lo claro, hablaremos, porque además tienes un ejemplo de atacires de tu propia carta, ¿no? Cómo sí haces ese señor, cambio tan radical, ¿no? sí. Que estaba visto en esto. Bueno, por darte también un poco más, vas a Málaga y empiezas a generar comunidad zoológica, ¿no? Tienes la, las tertulias de Málaga, que son astrológicas, creas el café astrológico, que ahí es donde se te puede encontrar en redes, ¿no? Y empiezas Sí, a generar movimiento astrológico en España, ¿no? sí, realmente mi resiliencia estuvo, fíjate, como emigré ya en una edad de más de 50 años, era muy difícil mientras convalidaba la carrera de Derecho, sobre todo la especialidad, que marítimo es algo muy específico. Yo trabajé también muchos años en la industria petrolera, o sea, era un nicho muy particular y era difícil de encajar cuando tienes más de 50 y pico de años. Entonces, bueno, pues la astrología era mi hobby, el hobby que se convirtió en carrera. Y ahí la resiliencia estuvo por ahí, me hice la página web, me construí la cuestión de Instagram, empecé a invertir, a investigar, a preparar cursos y a trabajar en ello, que ha sido un camino bien arduo, porque no es fácil vivir solo de la astrología, lo digo, porque es verdad. Y claro, eso me llevó a mudarme de Madrid a Málaga, ahí fundamos las tertulias, y bueno, y en el colectivo astrológico generando comunidad, como dices tú, que además ha sido muy bonito, eso me ha dado mucha satisfacción. Y yo tenía consulta, pues yo estoy en la astrología desde los años 90, el 91 empecé a estudiar, y en el 96 empecé a atender consultas de hobby, los fines de semana, en la tarde cuando llegaba del trabajo y así. Y claro, yo tengo, digamos que mi consulta natural son venezolanos que todos estamos exiliados, pues, porque somos muchos, 8 millones fuera de Venezuela. Entonces, mucha gente en Miami, mucha gente en diferentes partes de Estados Unidos, aquí mismo en España, y digamos que se seguían haciendo su revolución solar y todas sus consultas conmigo, y eso se fue ampliando con las redes y con otra comunidad ya que no era mi mercado natural, digamos así, ¿no? Tenemos que Entonces, hablar después mucho de Venezuela, ¿no? Que además has hecho un análisis sí, interesante. Y eres sí. venezolana, que conoces bien lo que está pasando. Pero, Así es. pero antes de empezar y entrar en materia de Venezuela, te quiero preguntar por los atacires, que es algo muy revolucionario. ¿Qué son los atacires?
Claro, los atacires, fíjate, eso es un movimiento de agujas, o sea, cada carta, la carta natal es estática, es el momento en el cielo en el que nacemos, para el lugar, para la fecha y para la hora. Y entonces luego hay unos relojes que tú pones esa carta en movimiento, o sea, son unos ciclos, unas direcciones, también las llaman, los antiguos la llamaban perfección y luego profección es una derivación de esa palabra, porque eran perfectos los ciclos matemáticos que se van moviendo y van ocurriendo cosas. Y eso te ayuda a predecir, pero obviamente tienen un orden, tienen un protocolo, tienes que saber simbología de los planetas, o sea, qué significa el Sol, qué significa la Luna, cuando te llega uno al otro, y dependiendo de qué ciclo estés utilizando. Entonces eso te va a dar un espectro de predicción supremamente exacta, porque es matemático, y también te permite viajar en el pasado y en el futuro. Entonces, en el futuro cuando haces predicciones y en el pasado cuando quieres verificarle la hora a alguien o quieres corroborar un evento. Porque entonces yo te pregunto algo, por ejemplo, las personas que se le han muerto sus padres, en mi mismo caso, yo verifiqué mi hora con la muerte de mi mamá. Entonces, pues ahí ves pues, eventos que van a estar marcados en tu carta. Yo sé que hay otras técnicas que también los indican, pero a mí me parece que los atacires son tremendamente exactos y fáciles. O sea, lo aplicas y tienes una certeza de que eso va a funcionar. Y es algo muy antiguo, eso es un desarrollo de Ben Ezra del siglo XI. Ese es el aporte, el gran aporte de los árabes, que no lo tienen otras culturas, sino la hispanoparlante. Es decir, en España fue que se dio ese fenómeno. Eso no lo tienen los sajones, por ejemplo, ni los franceses. ¿Entiendes? Entonces, eso es una riqueza cultural que hay allí importantísima. Todo ese aporte y los árabes fueron grandes matemáticos. Eso lo sabemos todos, ¿no? Los números y tantas cosas, ¿no? Y además, de alguna manera, lo estáis actualizando, ¿no? Una serie de Sí, astrólogos como Tito Macía, Demetrio Santos, ¿no? Tú exacto. misma, ¿no? Que estáis consiguiendo actualizar, ¿no? Estos pisos para ponerlos en tiempo presente, ¿no? Así es, y ayudó mucho, Monse, el advenimiento de los programas informáticos. Pues Claro. claro, calcular eso a mano, yo estudié con cartas calculadas en un programita que se llamaba de Alexander Marx, que fue un matemático suizo que creo que emigró a Argentina, que calculaba por lo menos te existía el cálculo y luego a las cartas había que dibujarlas a mano, con unos lápices bicolores, me acuerdo que tenía, te estoy hablando del año 91, 92, no existían los programas que hay hoy en día, hace más de 30 años ya. Entonces, claro, ahorita hay programas que te hacen todos esos cálculos, es facilito, pues, o sea, de analógico a digital, ¿no? Que pasamos. Sí, sí, ahora con toda esta capacidad programática, ¿no? Y toda la IA, pues esto se va a ir desarrollando. Porque Así bueno, es, cuéntanos, esperamos. cuéntanos Sí. un poco, porque hay diferentes pisos, ¿no? O sea, que hay diferentes formas de ver esos recorridos, ¿no? Sí, sí, existe un protocolo que es ver primero el 360, o sea, es decir, las cosas que ocurren una vez cada 360 años, y eso también por ahí lo vas a encontrar como direcciones armónicas uniformes. Algunos lo llaman de arco solar. Hay una diferencia matemática, pero no es mucha, es otra técnica, pero es muy parecida y es prácticamente el movimiento del Sol en 360 años, pues el ciclo de la rueda zodiacal. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, obviamente, esas son cosas que ocurren una vez en la vida de la persona, pues nadie vive más que, o sea, una sola vez te va a llegar tal cosa, o sea, hay gente que no le llega nunca. Si tú, por ejemplo, tienes el sol en la casa 11, como es mi caso, ese sol, en ese movimiento que va en sentido contrario a las agujas del reloj, en algún momento va a llegar al ascendente. Y cuando lo haga, marca una etapa muy buena para la persona, ¿ok? Porque es brillo y eso dura como 4 años. Pero si tú naces con el sol en la casa 7 eso no te va a llegar nunca, porque nadie va a vivir 150 años. Ujú. ¿Entiendes? Claro, Entonces, claro. es la relevancia de, por ejemplo, ese piso. Pero hay otros más corticos. Está el del 60 que lo desarrolló el gran astrólogo español Demetrio Santos, que fue una lumbrera de Demetrio. Y bueno, ese es la predicción es por 8 meses. Luego está el 12 que son de 12 años, que era el que usaban los astrólogos renacentistas, y ahí la predicción es para 48 días. Entonces tienes como una especie de degradación de tiempo para predecir. Entonces, está muy bueno porque tú le puedes decir a la persona, mira, en, no sé, en año y medio hay un cambio de trabajo o hay una posibilidad de que te vayas del país donde estás o que te gradúes o lo que sea. Luego, en tiempo más corto tal cosa y en el más corto todavía tal otra.
Y luego vas a los específicos, si la persona quiere saber de salud o de trabajo o del amor, pues ahí vas buscando los pisos correspondientes. Así que funciona. Yo me quedé muy impresionada porque primero, bueno, entré en un curso de rectificación y no me enteré de nada, con lo cual tuve que hacer después el de Atacires para entender los pisos porque es una técnica compleja, tiene muchísimas variables, no sé cuántos Atacires hay como, no sé, contigo Sea, estudiamos como 15, ¿no? O sea, es 15 un o 20, sí, 15 o sí. 20, sí. Pero me quedé muy impresionada porque entonces te pedí rectificar mi carta, te tuve que dar dos muertes, ¿no? Que tienes el Atacir de, ¿cuál es? El El C72. 96 y el 156. Entonces, Ujú. pudiste fijar la hora exacta de mi nacimiento, que no estaba muy clara, y después me hiciste, creo que fue el C60, y me dijiste, dentro de este verano, porque después de rectificar, porque claro, había una variación, este verano vas a tener, ¿hay alguien de tu familia que pueda tener una operación? Yo dije, no, 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 qué tontería, ¿no? Y efectivamente, llegó mi marido y tuvo que tener una operación, con lo cual me quedé impresionada. Eso y alguna otra predicción que hiciste, ¿no? Sí, Y eso son fue con las de la impresionantes. muerte y también con las del matrimonio, ¿no? O sea, que hubieron determinados, y vas mirando diferentes pisos, ¿no? Para contrarrestar y para verificar las, eh, las horas, ¿no? Sí, claro, porque digamos que la máxima es que esos eventos importantes de tu vida tienen que estar en tu carta. Entonces ahí el ajuste del astrólogo de ver efectivamente en un piso como el 96, donde se ven las muertes que se sienten como propias, en la casa 8, que es la casa de la muerte, los campos santos y tal. Entonces, bueno, imagínate que tengas ahí a Saturno llegando al ascendente. Saturno siempre va a representar el luto, o en la casa 4. Entonces, eso es muy clásico de cuando el padre muere, por ejemplo. Entonces, claro, eso te ayuda a ver, no, esta hora no es así, aquí hay que sumarle 4 minutos, o hay que restarle 4, o cómo lo voy a ajustar. Claro, ahí haces como un trabajo un poco artesanal, a veces es muy fácil y lo ves rapidito, pero otras veces no lo es tanto, entonces tienes que hacer cálculos y cálculos hasta que le llegas, ¿no? Y contrastarlo con muchos eventos positivos, Así es, negativos, ¿no? Uh-huh, claro, porque los buenos y los malos, yo generalmente pido 4 eventos, pero si la carta se me complica, pido más. uh-huh. Las muertes son increíbles para verificar, o sea, la muerte de los padres es una cosa impresionante como está en tu carta. O el nacimiento del primer hijo también, ¿no? Que ese El también nacimiento, exacto, el primer hijo, la es boda. Hay gente que tiene hasta las mascotas, que se les muere una mascota, también he visto que funciona. o cuando Y cambian de país, ¿no? También, ¿no? cambian de país, cambian las graduaciones, enfermedades, por ejemplo, gente que ha tenido un accidente de tránsito, que casi ha estado al borde de la muerte, te dan esa fecha y es impresionante cómo está, efectivamente. Y así, entonces eso te ayuda, tú vas como montando una especie de protocolo, ¿no? Y vas viendo y llegas a la hora. ¿Y por qué es importante tener la hora verificada? Pues dirán la gente, bueno, ¿y para qué quieren eso? Bueno, porque si la hora está mala, las predicciones no se van a dar, o se van a dar cuando no es, a destiempo. Entonces Mm. hay que verificar bien para tú asegurarte como astrólogo, y hay muchas técnicas para verificar, rutina de Hermes, direcciones primarias, de arco solar, hay un montón de técnicas. Mm. Pero esta Eh, está muy bien porque cuentas con muchísimos inputs de alguna manera, ¿no? sí, Y sí, no solamente para eso, o sea, una vez verificada, yo vi que no sé si era el C60 o el 120, que es el profesional, ahí dentro de un año, año y pico, hay un evento muy fuerte y estoy preparándome para ello, ¿no? Porque no sí, solamente te sirve para encontrar, sino para más o menos prever cómo se van a activar determinados eventos en tu vida, que depende de cómo los vivas, pues pueden ser más dramáticos o estar preparados para ellos, ¿no? claro, y no, y es que es como una ruta, fíjate, que es que, como dicen por allí el dicho, que muchos astrólogos lo usan, tú no puedes detener la lluvia, pero sí puedes llevarte el paraguas el día que tienes un pronóstico de lluvia. Más o menos es igual, haces un símil, ¿no? Es decir, el evento va a ocurrir. ¿Por dónde va a salir? No estoy muy segura cómo va a salir, porque las casas todas tienen mucho significado. Dígame, la casa 3 tiene un montón. Entonces tú dices, bueno, puede ser por un hermano, puede ser por un viaje corto, puede ser algo de papeles, puede ser, pero no sabes, un vecino, no sabes exactamente, pero sabes que en esa área de vida va a pasar algo. Entonces tú te preparas para eso y esa es la maravilla de la astrología, es una ruta, igual que cuando haces una revolución solar, o sea,
tú dices, voy a pasar un mal año sufriendo con probabilidad de enfermarme o me reloco y me voy a tal otro lugar para mejorar eso. Bueno, pues la respuesta es obvia, ¿no? Entonces, en la práctica, eso es lo que más o menos hago lo que hago con mayor frecuencia es eso, combinamos las predicciones de Atacire y las relocaciones de las revoluciones solares. Entonces, O sea que, este, Argelia, por ponerlo un poco en contexto, para los que no sepan nada de Atacires, ¿nos podías mostrar, por ejemplo, el Atacir de cuando te cambiaste de profesión y de lugar, que creo que por, tienes? por supuesto, sí, bueno, tengo mi carta, no sé si ya se ve, me avisas. Sí, ya se ve, ya Eh, se ve. Ujú. Exacto, entonces, bueno, esta es mi carta, yo soy ascendente Géminis, bueno, por eso también hablo tanto y de diversos temas. Y fíjate que yo tengo Plutón en la casa 4, ¿ok? En mi carta natal. Y este piso es el 120, es decir, yo ahí tenía 56 años y 7 meses, más o menos. Este fue el día, le puse la fecha del día que me salió la resolución, que fue el 20 de enero del 2016, cuando me salió, de 2017, perdón, cuando me salió la resolución favorable de mi residencia en España. Y ¿Ok? 120, para los que no sepan nada, es el que está relacionado con lo profesional, ¿no? Con la casa 10. Correcto, que viene de multiplicar ese piso 12, que es este sistema de casas, por 10, que es la casa de la profesión. Efectivamente, Monse, gracias por la acotación. Y ya yo llevaba tiempo con este aspecto, Plutón en el medio cielo. Bueno, Plutón, si no es dolor, no es Plutón. O sea, siempre es con dolor, siempre es con sufrimiento y dolor, esa es su naturaleza. Y además, Plutón tiene que ver con finales, siempre es un final de algo. Entonces, yo tenía ahí ese Atacira 2413. Mi medio cielo estaba a 22,15, o sea, 2 grados después. Ya yo llevaba un año y pico con ese aspecto. Ya ahí se materializó. O sea, a partir de ahí ya no más. Yo no ejercí nunca más marítimo. Pero ya ese aspecto llevaba más de un año. Yo me fui de Venezuela. Ayer hicieron, como dije hace rato, 10 años. O sea que ya este aspecto comenzó cuando yo salí de Venezuela. De alguna forma marcó también el final del país, el irme definitivamente mudada y el final de la profesión como yo la tenía entendida. El trabajo, yo hacía libre ejercicio, trabajé en una época, como te comenté, para la industria petrolera y luego hacía libre ejercicio, o sea, abanderaba buques, hacía trámites en la administración pública de los buques, cosas así, permisos, toda esa parte marítima, administrativa marítima, ¿no? Sí, Y con y pasaste seguro, a una profesión transformadora, ¿no? Plutoniana, que como es la astrología, ¿no? sí, vale, transformadora y bueno, y muchas cosas, tenía aquí Venus sobre el nodo, tenía más cosas, o sea, claro, acá en el ámbito, pues tendría yo que buscar también el regente de la casa 10, que en este caso es Urano y es Saturno, ninguno de los dos marcaban nada, tendría que buscar a Marte, iba por la 4, Mercurio, todos porque son ocupantes de 10, pero sí que tenía la luna sobre Mercurio y efectivamente a mí me pide mi nuera, es la que tenía el pasaporte europeo, sus padres son de Madeira, de Portugal. Fueron a Venezuela de inmigrantes y bueno, mira las vueltas que da la vida, ¿no? Yo no tenía manera de venirme, legal, ninguna, porque venezolanos en las últimas 3 generaciones, o sea, no había manera. Entonces, esto fue una cosa que salió además muy aleatoria, porque atendiéndole la consulta a un amigo que vivía en ese momento en Madrid, él fue el que me dijo, ¿y por qué tu hijo no te pide? Yo le digo, ¿y eso se puede? Me dice, claro. Y fue por ahí que me enteré. Pero bueno, fíjate, esa luna también, y la luna también es movimiento, cambios, ¿no? O sea que realmente a mí me impresionó esto. Yo me acuerdo que yo lo vi y dije, se me acabó la carrera de abogada, fue lo que pensé. Y luego cuando empecé a averiguar los trámites para hacerla, voy a dejar de compartir, de, Sí. de convalidación, me pedían como 2 años y medio, había que pagar algo. O sea, cuando yo terminaba de la convalidación ya me alcanzaba los 60 años. Entonces, imagínate, ya a esa edad, ¿quién te emplea? Monse, si a los 55 es difícil, a los 60 peor. Entonces, no, al menos que sea tecnología, ¿no? Que digamos que tecnología es más fácil, pero yo digo, esa era mi situación real. Entonces, yo analicé y dije, no, yo no voy a invertir ese dinero y ese tiempo en eso, porque eso no tiene recorrido. Yo me voy a poner en lo que, y gracias a Dios tenía ese hobby, menos mal. Ujú, Y ujú. entonces fue, yo siempre digo y echo broma con eso,
que la vida me trajo a España para convertirme en astróloga 100%. Y estoy muy feliz con eso, Monse, y muy agradecida a España también, además, porque además aquí yo me enteré de la riqueza árabe. O sea, si yo me Ujú. hubiese quedado en Venezuela, a lo mejor no me entero de eso, porque Sí, sí, digamos que porque tienes también no solamente eso, sino las bebenias, ¿no? Que les has trabajado mucho, ¿no? Que son también las árabes, estrellas, ¿no? Ujú. las estrellas bebenias, sí. Sí, porque es que recuerda que la astrología fue perseguida por la Inquisición y todo eso, y viajó a América, pero en pedazos, o sea, no estructurada, muchas cosas se perdieron. Y entonces en América hay mucho de la astrología psicológica, un poco la... Y entonces, ¿quiénes rescataron la astrología? Bueno, no solo los árabes, sino bueno, los ingleses con la astrología horaria también, William Lilly, los seguidores de William Lilly y la escuela inglesa, pero acá hay muchísima información del legado árabe, sobre todo andalusí, todo lo que los califas tenían, todos tenían sus astrólogos, era impresionante, o sea ese dicho que dice que como le va al rey, le va al reino, juicio general que anula particulares, tal cual. Y aquí lo deberían, o sea, hoy en día lo deberíamos aplicar, pero no lo hacemos, pues, porque la astrología ha sido, tú sabes, Bueno, apartada. a saber, porque no se sabe si determinados eventos son sincrónicos o, yo qué sé, Sí, o yo tienen pienso igual. sus astrólogos, ¿no? Sus asesores, ¿no? Porque, por Sí. ejemplo, esto que pasó el 3 de enero en Venezuela, que ahora entraremos un poco a hablar de Venezuela, pues no sé, es tan sincrónico que parece que también deben tener sus astrólogos, ¿no? Y yo hasta lo pensé porque fue justo una luna llena conjunta al sol de Venezuela, ¿no? Ujú. Impresionante. Sí, Y conjunta a Júpiter. Sí. porque, bueno, estábamos hablando antes de Venezuela, ¿no? Y del origen de su carta, ¿no? Que me decías que seguramente fue una carta electiva porque Bolívar y Miranda eran masones. ¿Nos cuentes un Así poquito de es. esto? Porque me parece interesantísimo sobre el origen, ¿no? Sí. Sí, sí, entiendo que en el finales de la época de la Revolución Francesa y un poquito de principios del siglo XIX estaba muy en boga el tema de los masones. De hecho, luego fueron también perseguidos y también muchos huyeron a América. Se sabe que, bueno, Bolívar fue influenciado por Miranda, que era como su mentor, porque además era mucho mayor que él. Y Miranda, Francisco de Miranda, es uno de nuestros próceres de independencia y te contaba antes que es el único latinoamericano que aparece en el Arco de Triunfo de París y él tuvo la dicha, era un Aries militar. Además había nacido un 27, 26, 27 de marzo, de haber estado en las tres guerras más importantes de su época, que fue la Revolución Francesa, la guerra, él estuvo en Pensacola, en la guerra de independencia norteamericana, cuando se separan de Inglaterra, y es precursor de las guerras de independencia de Hispanoamérica, ¿no? Venezuela fue uno de los primeros países en declarar la independencia. Entonces, fíjate tú qué vida tan interesante. Bueno, luego nuestra historia en ese sentido es muy triste. Bolívar lo entrega, lo acusa de haber perdido la Primera República con Monteverde, que era el representante del rey de España. Y luego de eso, pues lo encarcelan y lo mandan a la Carraca. Él muere en la Carraca, en Cádiz, eh, y en una fosa común que nunca se supieron, o sea, nunca se supo pues de sus restos, ¿no? Porque han tratado de buscar el tema del ADN con algunos descendientes, pero no ha habido forma. En todo caso, yo sí que creo que esa carta fue electiva, porque el sol en el medio cielo, o sea, en la carta de un país es fantástico. O sea, el sol en el medio cielo en la carta de cualquiera es fantástico. Y en la de un país más aún, porque es el brillo total. Entonces, bueno, la hora que yo manejo es una hora que verificó el astrólogo venezolano Antonio Polito en los años 90 por ahí, la verificó en esa época en la Biblioteca Nacional, se fue y buscó estudios, quién fue el último que firmó, que después que firmaron fueron a comer, o sea, él hizo él lo contó una vez en una charla que yo estuve hace años. Entonces, claro, hay otras cartas por allí que ponen a Venezuela ascendente Escorpio con Marte en el ascendente. Mira, yo de verdad lo dudo, porque si nosotros fuésemos ascendente Escorpio, no hubiéramos soportado este régimen que nos oprimió 27 años. O sea, Escorpio no se aguanta eso, pero el ascendente es Libra. Y Libra, bueno, es inseguro, es indeciso, el tema de la belleza, la estética, a veces hasta lo frívolo, ¿no?
Entonces, bueno, esa es mi percepción. Y sí, ese Marte sigue estando muy poderoso en Escorpio, pero está en casa 2 y eso representa el petróleo. Bueno, esa es mi interpretación y la de muchos colegas, pero he visto otras cartas por allí con ascendente Escorpio, pero no, la verdad no me resuena. Mm. Sí, porque además hay una comunidad astrológica tremenda de muy buenos astrólogos venezolanos, ¿no? Sí, Que señor. estáis en Venezuela y sobre todo estáis fuera de Venezuela, que también ha servido un Sí. poco para que expandáis un poco vuestro conocimiento, ¿no? Eso también. Así es, mucho, porque bueno, la suerte es que, no sé, yo creo que ahí vino, por lo menos yo estudié con la gente de la Gran Fraternidad Universal, fue donde primero empecé a estudiar en los 90 que ellos daban esos cursos, José Hernández, que en paz descanse, Germán Rosas, que en paz descanse, ambos fallecieron recientemente, y ellos llevaron eso, ellos eran peruanos y fueron a Venezuela y bueno, en los años 70 y bueno, propusieron ese tema astrológico que lo traían de su formación en la Gran Fraternidad, ¿no? Y luego mucha gente se preparó y luego empezaron a ir, bueno, yo recuerdo haber ido, por supuesto, a las charlas de Tito muchas veces, fue muchas veces a Venezuela y luego también una vez vi a Estadela también, que Estadella, Juan Estadella, que también es un astrólogo catalán muy bueno que trabaja Sí, mundial. sí. Ujú. Sí, recuerdo haber visto, bueno, eso era antes de todo esto, pues eso fue, te estoy hablando de los 90 antes de que entrara Chávez, ya después la cosa se puso complicada. Y entonces, bueno, ya todos empezamos a emigrar y bueno, ya nos cambió la vida, ¿no? Digamos así. Entonces, Yo bueno, te quería preguntar, porque estuvimos hablando también de que los atacires se pueden hacer a una carta de un país. Y tú así es. has hecho la carta de Venezuela, ¿no? El atacir de Sí, Venezuela. ¿Nos puedes enseñar un poco tu interpretación? sí, claro que sí, Monse, déjame buscarlo, dame un segundito acá para buscarte la presentación que la traje. ¿No? La pongo acá. Sí, hice una presentación en Canvas y la voy a poner bonita aquí, presentar, presentar. Entonces, bueno, aquí un poco la clave perdida de la astrología, que los atacires, la ruta. Y claro, atacir es una palabra, esto no lo dijimos, pero te lo comento, de origen árabe, significa mover o desplazar, y Ali Ben Rajel usó esa palabra. Entonces, en honor a él, pues uno también la usa. Aquí está la carta de Venezuela, aquí estamos, mira. Fíjate qué bonito, qué gran trígono tan bonito, ¿no? Por eso te digo, yo creo que esa carta fue electiva dentro del cielo que tenía, porque acuérdate que las electivas a veces es difícil porque tienes que trabajar con el cielo que tengas en el momento, lo mejor que se pueda o lo menos malo. 5 de julio 1811, 2:12 p.m. en Caracas. Esto es lo que maneja Antonio Hipólito. El ascendente a 16 de Libra, o sea que es un país venusino. Y mira tú toda la importancia, la belleza, las mis mundos, las mis universos, o sea, todo un tema allí. Pero ese Venus está en Géminis. Entonces, y conjunto a Júpiter y Mercurio. Y bueno, en nuestra historia está que hemos recibido migración siempre. Los venezolanos no emigrábamos a ningún lado. O sea, la gente iba a estudiar afuera y se regresaba, pero no se quedaba a vivir fuera. O sea, fue así hasta la llegada del tema de Chávez, ¿no? Entonces, acá viendo el sol, mira qué bello, un sol en Cáncer, es un país entonces regido por la luna. No es una luna tan buena porque es una luna en Capricornio, pero bueno, aún así. No había luna llena, todavía no era, porque esta luna está a 4, todavía no llega, pero el sol está pegado al medio cielo. Y yo creo que eso es un aspecto muy bueno. Acá está Marte en Escorpio, que es un planeta también muy poderoso en esta carta. Y bueno, y estos triples trígonos, como tú bien dices, ¿no? Eso. Entonces, esta carta se puede poner en movimiento. Ah, yo puse el Cassini de hoy. Lo puse aquí. Está justo en la casa Ah, 4. Sí, fíjate. sí. El El sol. Cassini, que es el Sol, Marte, Venus, que están en Ajá. conjunción exacta, Está. iniciando un ciclo de, Sí, lo, de lo muchos años. puse, Sí, lo puse allí, ya va, que no sé qué le pasó a esto, me fui al revés. sí. Bueno, luego yo agarré y hice el 60, me fui directo al 60, que es el ciclo de Demetrio Santos, para el 3 de enero del 2026, cuando ocurre la extracción de Cilia y de Maduro, ¿no? Entonces, bueno, un evento tan importante en la carta de un país tendría que estar marcado allí. Y efectivamente,
hay muchos llegamientos. En el protocolo, lo primero que uno tiene que ver es si hay planetas en el ascendente, en el medio cielo, en el descendente y en el fondo cielo, en ese orden. También hay que buscar el Atacil del ascendente, que es esta flecha acá, que no toca todavía nada. Me llamó muchísimo la atención que Plutón está a 14,41, la Atacil, para ese día estaba, llegando al ascendente que está a 16,29. El grado de orbe es 2 grados antes, 2 grados después, o sea que desde 14,29 estaba en orbe, acababa de empezar. Este aspecto dura los próximos 7 meses, por eso yo pienso que la transición, este periodo de pacificación, porque es mucho lo que hay que hacer, o sea, hay unos colectivos que están armados, gente civil que tienen hasta bazooka. Está el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, en suelo venezolano, que están desmantelando ahora los campamentos, pero están en el sur, en la parte donde está el oro, porque ellos se llevan el oro, son negocios de oro, narcotráfico, o sea, es una banda delictiva, ¿no? Entonces, claro, ahí hay mafias y ellos actúan como en mafia. Entonces, desmontar eso va a ser difícil. Pero este aspecto de Plutón indica un final y una caída y mesa limpia de lo que hay. O sea, eso a mí me dio un fresquito por dentro cuando lo vi, que dije, ah, este es el momento. Luego, fíjate que está el infortunio y el nodo conjuntos en el descendente y viene de la 12. Entonces, estos son los complot y todo de los, o sea, enemigos abiertos y declarados. Aquí está todo mezclado. ¿Ok? Porque para nosotros es, o sea, no hay duda de que a Maduro lo entregaron. O sea, eso nosotros lo sabemos y todos los periodistas que analizan, pues, lo han dicho. Lo otro que llama mucho la atención es el Atacir de Marte. Si lo ves acá, está 21, 24 y está sobre Júpiter. Está a 20, 46. Entonces, esto está en casa 9. Marte representa a los militares sobre Júpiter, los militares extranjeros, los militares que llegan del extranjero, o sea, todo lo que ocurrió, los 8 helicópteros que entraron, la operación Comando, todo eso que pasó. Luego me llama la atención también que la Tacil de la casa 3, que lo ves acá, está a 13,06 sobre el Sol. Entonces, un cambio en la dinámica de la cotidianidad, un cambio total, que es lo que está pasando, pues, la transición y todo este tema que está pasando. Entonces, hay bastante, aquí 10, 20, 30, 40, hay unas cuantas astrodinas. Y este Venus, fíjate, a 13,41 acercándose al fondo cielo. Esto es un aspecto bueno porque Venus siempre se asocia con la paz, pero claro, Venus viene de la casa 9. En un principio hubiésemos pensado que era María Corina, pero vemos que la figura femenina no es ella, sino Delcy, por ahora. Porque bueno, Delcy es una mandada del gobierno de Estados Unidos. Ella tiene que hacer, ayer ya hubo las rondas de negociaciones con las petroleras. Igual la gente dice, ay, le entregan el petróleo a los gringos, pero por lo menos lo van a pagar. Nosotros se lo entregábamos a Cuba y no pagaban ni medio, y los chinos se lo llevaban con 40% de descuento. O sea, ¿cuál es la diferencia? Por lo menos ahora la gente va a ver algo retribuido en sistemas eléctricos, en hospitales y en escuelas, que no hay nada. Todos se lo robaron. Ellos tenían el petróleo como un negocio particular. Eso es como que tú agarres el turismo que tiene España, España que vive del turismo, y eso sea un negocio particular de los gobernantes y la gente no tenga nada. O sea, eso no puede ser. Y eso fue un poco lo que pasó allá. Entonces hay mafias porque son diferentes grupos que controlan diferentes áreas, ¿no? Entonces, volviendo a la carta, pues en el C60 hay unos llegamientos muy importantes, muy, muy importantes. También acá el descendente llegando a Urano, pues un cambio radical. Yo quiero ver qué va a pasar, Monse, esto sí es pronóstico. Cuando este Atacil de Urano, que estaba ese día, o sea, hace una semana hoy, a 11,56, ponle 12, llegue a Venus. Venus está a 16,41, o sea, faltan 2 grados, faltan 4 meses. Cada grado son 2 meses en este piso. Cuando eso ocurra, yo creo que es cuando puede entrar algo que tiene que ver con o lo eléctrico o los aviones, o llega María Corina, o convocan elecciones, o no sé qué sea lo que va a pasar. Pero ahí viene algo que es como inesperado. Urano tocará Venus en 4 meses y eso va a durar 8 meses más. Luego tocará Júpiter, luego tocará Mercurio. Este Marte va a tocar a Mercurio también. Marte está a 21, Mercurio está a 23, lo va a tocar próximamente.
Y eso es, bueno, buscamos los simbolismos, ¿no? Mercurio son los jóvenes, también son los estudiantes, los comerciantes y Marte son los militares. Pues no sé si va a haber acuerdos o qué va a haber, pero hay una cantidad de testaferros que ya les bloquearon las cuentas en Suiza. La lista son como de 30 personas o más. Son los testaferros de Maduro, que nosotros todos sabemos quiénes son. Eso era Voz Populi, los O periodistas sea que estaban. que, o sea que mirando esta carta podemos ver que el momento es un momento sincrónico, vamos a decirlo, y que hay 8 meses, 8, 9 meses en los cuales van a estar ocurriendo un montón de aspectos, como estás diciendo, de cambios inesperados, de una Sí, transformación, ¿no? Ujú. sí, sí. Vienen momentos, pero bueno, ya este es el comienzo del fin, pues ya salieron, o sea, ya esto no tiene vuelta. Esto no tiene vuelta, gracias a Dios. Hay un periodo de limpieza también. Ese Plutón seguramente haga una limpieza, ¿no? Un final de lo que estaba oculto, ¿no? Y estaba corrupto. Así es, o muchos complots todavía. Pueden ser también que salen a la luz los complots. ¿Ves? Es que, Claro, Plutón viene de la casa 6. La casa 6 también es la administración pública. Bueno, todos los empleados públicos eran obligados a las marchas, todas esas cosas. De hecho, yo me voy de PDVSA el día que mandaron a ponerse una franela roja y a marchar por Chávez. Hasta ese día trabajé ahí, me puse la renuncia. Por ejemplo, eso fue el año 2008. fíjate. Sí, Pues qué entonces, interesante, sí. Y decías también que tienes uno de los atacires, bueno, los que no conozcan a Atacires, yo os invito a hacer el curso con ella, porque yo sí que la entiendo, ¿no? Cuando habla de esta 18 y esta 22, porque son las técnicas que tiene de predicción, ¿no? Que puedes así predecir muy es. bien, dependiendo del piso, que en este caso es el C60, pues Ujú. que son, pues es una franja de 8 meses, por eso lo está calculando, ¿no? Pero Así es. ¿nos enseñas también alguna carta de los representantes? Esta es la del Sí, sí, país. claro. Yo había hecho el C1 pero esto ya pasó el día que hicieron la toma, o sea, que extrajeron a Maduro de Asilia, pues estaba la carta completamente volteada. Eso me impresionó, descendente, o sea, que ya se volteó todo, pues, o sea, el país da un vuelco de 180 grados, es lo que vi en esta carta. Y sí, esta es la carta de Maduro. Bueno, como he dicho en otras entrevistas que me han hecho, de Maduro hay un misterio porque Maduro nosotros todos sabemos, y es Voz Populi que nació en Cúcuta, Colombia, ¿no? Pero eso siempre lo han escondido. Y eso te lo digo porque su papá era dirigente de izquierda, estaba exiliado en Colombia en los años 60, principios de los 60, cuando la guerrilla, etcétera, cuando esa exportación del modelo de Fidel Castro y todo eso en Latinoamérica, ¿no? Entonces, hay unos documentos que han encontrado hace como un par de años en donde el papá de él le pedía al que era ministro de Relaciones Interiores que le ayudara para arreglar los papeles de los hijos y ahí aparecía la carta de Nicolás. O sea, por eso sabemos que él no nació en Venezuela, pero bueno, eso tiene relevancia por cuanto no hubiese podido ser presidente porque la Constitución dice que tiene que ser venezolano por nacimiento. Esa es la relevancia. Entonces, bueno, suponiendo que nació en Caracas, Cúcuta tampoco te da mucho, o sea, va a dar cambios acá, pero el ascendente se mantiene. Yo lo tengo en Cáncer, que es el que manejamos la mayoría de los astrólogos. Y bueno, la luna conjunta es Pica, que eso se los expliqué una vez en una clase de Bebenia, que eso es lo que lo elevó, si no, ni supiéramos de él. Y bueno, las estrellas, sabes que no tienen moral, puede ser lo que sea, y ahí están. Entonces, ¿qué hice yo? Yo le hice el C12, un poco más corto, para el 3 de enero. Y encontré muchas cosas interesantes. La más interesante es que ese día tenía el atacir del ascendente llegándole a la luna. Mira, casi a grado exacto, 24:40, la luna 25:30. A 4 minutos a un grado, pues, de separación, que son 4 minutos. O sea, ahí estaba eso. ¿Dónde lo agarran? En su casa. ¿Con quién lo agarran? Con la esposa. O sea, el guión está perfecto. También tenía ese día el atacir de Marte en las puertas de la casa 5. Bueno, aquí quizás él temió por su hijo, algo quizás con su hijo Nicolásito, él tiene un solo hijo de una unión anterior. Entonces, esta conjunción Venus-Neptuno en las puertas de la casa 8, pues esto sí que puede hablar de traiciones, de complot y de su preocupación por guardar el dinero, ¿no? Sol-Mercurio sobre Júpiter.
también en 8. Bueno, la gente en la que confió evidentemente lo traicionó, ¿no? Que es lo que se dice. Luego yo busqué, Entonces, porque tú hablas también de astrodinas, cualquiera de ajá, estas combinaciones en las cuales hay contactos se llaman astrodinas y tú las cuentas, o sea que es una carta relevante, ¿no? Ujú. claro, había mucho, o sea, fue un momento de un antes y un después para él, aquí 10, 20, 30, 40, sí, como unas 60, 70 astrodinas. Ya las cosas nunca más van a ser iguales para él en este piso, Sí. que fue el que toqué, o sea, he podido hacer el 60 o algún otro, pero bueno, dije, vamos a buscar en el corto tiempo. Y fíjate, esta luna, por ejemplo, que para hace una semana estaba 28,51, va a llegar a su Saturno próximamente. O sea, esto va a ser bien duro para él, la así de la luna, llegando a Saturno y el infortunio, ¿no? No sé, ahí puede Ujú. haber algo importante, difícil, porque está Saturno y el infortunio, ¿no? O sea, no sé si él ha caído en cuenta de que él de ahí no va a salir más, no lo sé. Luego busqué el 144. El 144 viene de multiplicar 12 por 12 y tiene que ver con los encierros, las cárceles, los hospitales, la gente cuando se deprime, inclusive las monjas de clausura, o sea, todo lo que implique un encierro. Entonces, su casa 12 está en Géminis. Habría que buscar por dónde anda Mercurio, eso sería lo primero que yo haría. Está acá y no toca a nadie, eso es verdad, pero me llamó mucho la atención, el atacir de Plutón está en las puertas de la casa 8. Y Plutón viene de la 2, o sea que ya esa habilidad para negociar, para pagarlo todo, para eso se acabó. O sea, el tema del dinero. Yo diría que con este Plutón acá se puede inclusive ajustar esta hora, porque está a 19,51 y esto está a 18,19. Pues puede ser que haya nacido un poquito antes para que este Plutón quedara acá a grado exacto, ¿no? Eso sería. Y asimismo, la conjunción Venus-Neptuno está partil en el medio cielo y viene de la 4. Entonces, claro, estos son aspectos, Venus en esta carta rige la 11, pues es el tema de sentirte traicionado por el grupo, por el partido, que decían que iban a salir todos a reclamar cuando él lo metieran preso, para que volviera y tal, y nada de eso ocurrió. De hecho, la gente está como si no hubiese pasado nada, pasaron la página y están en otra cosa. Es increíble eso. Pero Ujú. así ha ocurrido. Y ese es el destino de los dictadores. Él bastante le dijeron que negociara y no quiso. Y ahí está. Bueno, eso es con la carta de él. Luego, la carta de Delcy, fíjate que de ella no tenemos la hora. Entonces, cuando no se tiene la hora, la única opción es, o una de las opciones que mejor funciona, es hacer una carta solar. Para una persona común y corriente, es decir, cualquiera de nosotros, con que pongas el sol en el ascendente y empieces a probar eventos, te vale. Pero en el caso de ella, lo más conveniente me pareció, y he visto que otros colegas también lo han hecho, era colocar el sol en el medio cielo, porque ella es alguien público. ¿Ok? Y ella en este momento es juicio general para nosotros, pues, para los venezolanos, los que viven allá, sobre todo, ¿no? Entonces yo coloqué ese sol en el medio cielo. Entonces me llaman la atención muchas cosas, Monse, fíjate. Por un lado, ella tiene el sol a 27,32 de Tauro, y en este momento Urano está conjunto a ese sol. O sea, ya por tránsito, algo inesperado en su vida ocurrió, un cambio de profesión. Lo que menos imaginó, bueno, ahí está. Y por otro lado, Saturno sobre su nodo. O sea, Saturno en el cielo ahorita va a 27 algo. Déjame, por acá lo tengo. Ya te digo, para ser más precisa. 20, sí, está 27 el 14, pero ahorita está 26, o sea, sobre el nodo. Esos dos tránsitos, pues, marcan mucho, ¿no? Son importantes en su carta, que cuando la ves dices, cónchale, esto, y sobre todo porque este sol, que es el que está siendo tocado por Urano, rige el ascendente que es ella, o sea, un cambio de vida total, 180 grados. Luego le apliqué a Tasires, y al hacerlo, le apliqué el 60, porque bueno, uno va probando a ver qué consigue. Me llamó muchísimo la atención
que tiene la Tazir de Venus, acá lo ves, a 26-19, bueno, para el día 5 de enero, cuando tomó posesión, cuando hizo la juramentación, ese Venus a 26-19 está llegando al nodo, está a 27. O sea, una puerta que se abre, pero no es solo eso, sino que ese Venus rige la casa 10. O sea, un cambio de profesión. Claro, ¿qué está buscando ella ahí? Salvaguardar el dinero, porque aparentemente la negociación es que ella apoya en la transición para pacificar el país, soltar los presos políticos, las llaves de la industria petrolera que las tiene ella. Tiene Venus sobre el nodo, ¿ok? Y Venus rige la casa 10, que es un cambio ahí de profesión, y tiene también o sea, ese no era el único aspecto. Tiene también, había otra cosa más, déjame buscarla. Yo vi más cosas acá. La rueda sobre Plutón, no. Yo vi más cosas, ya te digo. Saturno va camino a Venus, ahí se le va como a acabar este tiempo y ella lo que está es salvaguardando los bienes porque aparentemente el pacto que hay es que ella ayuda en esta transición esos meses y ella se puede ir a Qatar, a uno de los países árabes, que es lo que se ha negociado. Bueno, Argelia, ¿qué clase práctica nos has dado de atacires y enfocado a Venezuela? De un país, de diferentes atacires, del, del análisis actual. Así que bueno, creo que eh, podemos quedar para más adelante, en febrero, que creo que vas a hacer astrocartografía, ¿no? Con esta conjunción de Neptuno-Saturno, que en Así principio es, pensábamos que iba a ser Putin, pero parece que está tocando otros países de ideología izquierdista, ¿no? O sea que... así es. Y claro, Saturno en Aries muestra su peor cara, que es un Saturno autoritario, que lo podemos ver. Sí. Y es como el matón, pues, o sea, lo hace porque yo lo digo. Pues en Aries no está bien, Saturno en Aries no está bien, entonces, claro, funciona como de manera muy directa y muy, Positiva. sí, empoderado, digamos, ¿no? Sí, a veces Bueno, no tan asertivo, pero bueno, es así que está. Y lo otro que te quería comentar es que tenemos en el cielo el Cassini de Venus, Marte con el Sol, ¿no? Que está muy lindo y que da mucha energía, sobre todo a los del signo Capricornio, ¿no? Que les está tocando, no es algo común. Y bueno, explicar un poco que Cassini es cuando están en el corazón del Sol, que decían los árabes, que se empodera el planeta, ¿no? Entonces, más bien sí, es poderoso. Ujú. porque además los ciclos de Sol-Venus son los Star Point, que son cada 9 meses, los de Marte cada 2 años, pero este ciclo, esa triple conjunción es cada 6 años y medio. Sí, Y marca un ciclo, ¿no? O sea, completo, ¿no? En Aries. O sea, que tiene... así es, sí, sí, marca un ciclo y bueno, Cassini significa eso en el corazón del sol, y claro, porque lo que se creía en la antigüedad y lo seguimos manteniendo los astrólogos que trabajamos clásica, es que cuando un planeta está muy cerca del sol lo quema. De hecho, hay como unos gradientes de grados, o sea, a cuántos grados está, si está bajo los rayos, si está quemado, combusto que llaman. Significa que el planeta que está al lado del Sol está totalmente opacado, ¿ok? No da lo mejor de sí. En este caso, cuando es Cassini, que está a menos de 17 minutos del Sol, que está muy encima, pues es al revés, como que el Sol lo purifica, como que lo pone a mejor. Entonces, siendo Venus y Marte los arquetipos del amor, oye, yo esperaría que tenga que ver con algún proceso de pacificación en el mundo, ¿no? Por lo menos es el deseo. Sí, Bueno, tenemos 6 años y medio para todo este ciclo, ¿no? Que así se es, da, ¿no? En Capricornio, que es la construcción, ¿no? Y el establecimiento de pilares y estructuras, ¿no? exactamente. Y olvidé decirte que tú que fuiste alumna mía del taller de Bebenia, es tanto lo que pienso que la carta de Venezuela es electiva, que el Sol está conjunto a Sirio. Es Y una, la, Sirio Sirio es la significa, segunda estrella bebenia, o sea, es la segunda más brillante del Sol después de Venus, solo que Venus es un planeta y Sirio es una estrella. Sirio es la estrella que digamos, más
tomaron en cuenta los egipcios, porque ellos se daban cuenta que cada vez que esa estrella aparecía en el cielo, que era alrededor de julio, ocurrían las inundaciones en el Nilo. Entonces empezaron a registrar esos ciclos, te estoy hablando antes de Cristo. Mm. Entonces, claro, es una estrella muy poderosa, una estrella muy benéfica. Imagínate conjunta al Sol, lo que puede ser. Entonces yo por eso creo que esa carta sí que fue lectiva. Pero bueno, no lo puedo probar, pero es una suposición al ver cómo está ese Sol arriba tan poderoso, ¿no? No, Así. y puede ser que la astrología sea electiva en muchos más casos, ¿no? Porque yo no sé quién era que decía, bueno, que los millonarios no creen en la astrología, pero los millonarios sí, ¿no? Sí, lo decía Morgan, JP Morgan, el Ah, fundador de Chase Manhattan, o sea, sí, de la sí, casa de bolsa hace 150 años, no sé, él vivió por ahí por la mitad del 19. Claro, él se asesoraba con astrólogos, claro que sí. Es que es poderosísima, es una herramienta poderosísima. sí, que Amiga, tiene muchas especialidades, ¿no? Y la verdad que contigo disfrutamos mucho. Así que, gracias, María gracias. Argelia, no sé si nos quieres dejar un mensaje final, ¿no? Sí, bueno, que hay que seguir estudiando, que hay que profesionalizarse, que hay que estudiar mucho para ser un buen astrólogo, porque bueno, nosotros somos los que tenemos que abrir este camino para las nuevas generaciones, donde la astrología sí sea reconocida y tomada en cuenta como estuvo hasta el siglo XVI que se daba clases en las universidades, ¿no? Es un poco eso. Sí, bueno, y el que le interese en mi trabajo puede seguirme en @café astrológico, en Instagram o café astrológico, el canal de YouTube. Ahí tengo un programa total de Venezuela, a los que les interese verlo y demás cosas, ¿no? Cosas de mundial y así. Así que bueno, gracias por la invitación, Monse. Gracias a ti, Argelia. Y nada, pues seguiremos hablando y espero que toda la audiencia la hayáis disfrutado. Ha sido una Gracias, pequeña clase magistral. gracias a ti. Que se siga difundiendo la astrología. Gracias. Gracias.